Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con el drama, el romance y los giros inesperados que nos traen las series de Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, están esperando con ansias. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha robado nuestros corazones, una pareja que nos ha hecho reír, llorar y suspirar al mismo tiempo, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino que vamos a analizar la posibilidad, la esperanza, el rumor que estuvo inundando las redes vuelve el amor a Turquía. ¿Podremos verlos juntos de nuevo en la pantalla, tal vez incluso fuera de ella? Antes de que empecemos a desentrar más menos a todos los chismes, las noticias y las especulaciones, quiero pedirles un favor pequeño más menos hito. Si son tan fans de las telenovelas turcas como yo, si disfrutan de este contenido tanto como yo disfruto crúndolo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ni un solo vídeo, ni una sola actualización superíndice 3N sobre sus actores y actrices favoritos, ni ninguna primicia jugosa de la televisión superíndice 3N turca. Vamos, un clic no cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo. Ahora vamos al meollo del asunto. Demet y Can. Demet y Can. Solo el nombre evoca genes de pasión superíndice 3N, química innegable y momentos inolvidables en la pantalla. Su interpretación superíndice 3N en Erkenci Quay Pug Haro Show más menos ador, fue, seamos honestos, mújica. Can Divit y Sanemaiden se convirtieron en un fenus superíndice 3 meno global, traspasando fronteras e idiomas. Su historia de amor, llena de altibajos, de malentendidos y reconciliaciones apasionadas, nos mantuvo enganchados a la pantalla semana tras semana. ¿Quién no recuerda esa primera mirada en la perfumería, el aroma de la crema que desató la chispa, los bailes bajo la lluvia que parecían sacados de un sueño? Cada episodio era una dosis de romance puro que nos dejaba con ganas de más. Pero la magia no solo se quedó superíndice 3 en la pantalla. La química entre Demet y Can era tan palpable que inevitablemente comenzaron los rumores sobre un posible romance fuera de las CU maras. Los fans ilusionados escudrió más menos aban cada foto, cada entrevista, cada interacción superíndice 3N en redes sociales, buscándose un más menos sales de que su amor ficticio se había convertido en realidad. Recordemos las alfombras rojas donde sus miradas se cruzaban, las sonrisas cómplices durante las entrevistas y esos pequeños gestos que interpretaban como el lenguaje secreto de dos almas gemelas. Los foros de fans estallaban con teorías sobre su relación, analizando cada detalle como si fueran detectives enamorados. Y aunque nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial, la realidad es que la relación superíndice 3N entre Demet y Can, fuera de Erkenci Quay, fue digamos compleja. Hubo momentos de cercanía, de complicidad, de apoyo mutuo. Pero también copyright hubo rumores de desacuerdos, de celos, de diferencias irreconciliables. La presión superíndice 3N de los medios, la intensidad de la fama, y las propias personalidades de ambos actores, probablemente contribuyeron a que la relación superíndice 3N no prosperara de la manera que muchos fans esperaban. Algunos dicen que la intensa atención mediática fue demasiado para ellos, que la constante presión de los fans por una confirmación oficial terminó por afectar su relación. Otros apuntan a diferencias de personalidad, a ambiciones profesionales divergentes y a la dificultad de mantener una relación en un mundo tan competitivo como el del espectáculo. Tras el final de Erkenci Quay, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se centró superíndice 3 en proyectos internacionales, trabajando en Italia y otros países. Demet Özdemir por su parte continuó superíndice 3 brillando en Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Ambos demostraron ser talentos versatiles y capaces de conquistar al público con su carisma y profesionalismo. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma arrollador, se convirtió en un ídolo en Italia, protagonizando series y campañas publicitarias. Demet Özdemir por su parte consolidó su posición como una de las actrices más queridas de Turquía, protagonizando comedias románticas y dramas que la han posicionado como un referente en la televisión turca. Sin embargo, a pesar de con diéresis copyright sito individual de ambos, la sombra de Erkenci Quay siempre los persiguió superíndice 3. Los fans no podían olvidar la magia que habían creado juntos, y la esperanza de verlos reunidos en la pantalla nunca se desvaneció superíndice 3.
Las redes sociales se llenaban constantemente de mensajes pidiendo su regreso, de montajes con escenas de Erkenci Kwai y de peticiones a los productores para que los reunieran en un nuevo proyecto. La llama del amor Kandem nunca se apagó. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En las últimas semanas, los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N profesional entre Demet y Can han cobrado fuerza. Han surgido noticias, algunas CEO firmadas, otras muy cercanas a la especulación superíndice 3N, que apuntan a un posible proyecto en común. Los rumores comenzaron a circular con más fuerza después de que un conocido periodista turco publicara un artículo insinuando conversaciones entre los equipos de ambos actores. La noticia se propagó como la pólvora, alimentando la esperanza de los fans y generando una oleada de comentarios y reacciones en las redes sociales. ¿De dónde superíndice 3N vienen estos rumores? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta el poder de las redes sociales. Los fans, como ya mencionó Copyright, son verdaderos detectives analizando cada pista, cada comentario, cada like, que pueda indicar una posible colaboración superíndice 3N entre Demet y Can. Han creado hashtags como #Candem volveremos a verte, #Demet y Can juntos otra vez y #Erkenci la reunión, que se han convertido en trending topics a nivel mundial. Utilizan aplicaciones de edición de fotos y vídeos para crear montajes imaginando cómo sería su reencuentro y organizan campañas para llamar la atención de los productores. Además, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos, especializados en noticias del espectáculo, han publicado artículos insinuando que hay conversaciones en curso entre los representantes de ambos actores para un posible proyecto conjunto. Se habla de una nueva serie, de una película, incluso de una obra de teatro. Algunas fuentes sugieren que se trataría de una serie de época, ambientada en la Estambul otomana, donde Demet y Can interpretarían a dos amantes separados por el destino. Otras fuentes apuntan a una comedia romántica moderna, con toques de humor y situaciones hilarantes que recuerden a Erkenci Kwai. Incluso se ha rumoreado la posibilidad de una película de acción, donde ambos actores mostrarían sus habilidades en escenas de lucha y persecuciones espectaculares. ¿Pero Copyright tan fiables son estas fuentes? Bueno, como siempre, hay que tomar estas noticias con pinzas. En el mundo del espectáculo, los rumores a menudo se inflan o se tergiversan para generar copyright, ese medio tico. Además, las negociaciones pueden fracasar en cualquier momento, y lo que hoy parece una certeza, más menos Ana puede ser solo un recuerdo. Recordemos cuántas veces se ha especulado con el regreso de actores icónicos a series que marcaron una época, y cuántas veces esas especulaciones han quedado en nada. Sin embargo, hay algunos indicios que nos permiten mantener la esperanza. Por ejemplo, en los últimos meses, Demet y Can han sido vistos interactuando en redes sociales. Se han dado me gusta mutuamente en algunas publicaciones, e incluso han intercambiado algunos comentarios amistosos. Esto, aunque pueda parecer insignificante, es un cambio notable con respecto a la distancia que han mantenido en el pasado. Algunos fans interpretan estos gestos como una señal de que la relación entre ambos actores se ha suavizado, y que están dispuestos a dejar atrás las posibles diferencias que hayan podido tener en el pasado. Además, algunos directores y productores turcos han expresado públicamente su copyright, en reunir a Demet y Can en un nuevo proyecto. Han reconocido el potencial que tiene esta pareja para atraer a una gran audiencia, tanto en Turquía como a nivel internacional. Productores de renombre han manifestado en entrevistas que consideran a Demet y Can como un tesoro nacional, y que están dispuestos a invertir en un proyecto que explote al máximo su química y talento. Por supuesto, también copyright, hay obstáculos que superar. Demet y Can tienen agendas muy apretadas, con compromisos profesionales que los mantienen ocupados durante meses. Demet está actualmente grabando una nueva serie para una plataforma de streaming, mientras que Can está inmerso en un proyecto cinematográfico en Italia. Coordinar sus agendas podría ser un desafío considerable. Además, es posible que ambos actores tengan sus propias reservas sobre volver a trabajar juntos, teniendo en cuenta la complejidad de su relación superíndice 3N en el pasado. Es comprensible que tengan dudas sobre cómo afectaría un nuevo proyecto en común a su relación personal y profesional. Pero a pesar de estos desafíos, la esperanza de ver a Demet y Can juntos de nuevo sigue viva. La magia de Erkenci Kwai sigue resonando en los corazones de millones de fans en todo el mundo, y la posibilidad de que esa magia se reviva en un nuevo proyecto es demasiado tentadora para ignorarla.
La nostalgia es un arma poderosa, y los productores lo saben. Y aquí es donde me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué copyright tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? ¿Una nueva serie romántica? ¿Una película de acción superíndice 3N? ¿Una comedia? Dejen sus comentarios abajo y CU Copyright denme sus ideas. ¿Les gustaría verlos interpretar personajes completamente diferentes a Candy Beat y Sanemaid? ¿O prefieren que vuelvan a interpretar roles que exploten su química romántica? ¿Creen que una serie de época sería un acierto, o prefieren una historia moderna y actual? Quiero saberlo todo. Personalmente creo que la reunión superíndice 3N de Demet y Can será un evento televisivo de proporciones con diéresis copyright picas. Su química es innegable, su talento es indiscutible, y el interu copyright ese del público es enorme. Si los productores logran crear un proyecto que aproveche al máximo sus fortalezas, creo que podríamos estar ante un nuevo fenómeno superíndice 3 global. Imaginen la expectación que se generaría, las audiencias millonarias que cosecharía y el impacto que tendría en la industria del entretenimiento turco. Pero al final todo depende de Demet y Can. Depende de si estuvieran dispuestos a dejar atrás el pasado, a superar sus diferencias y a embarcarse en una nueva aventura juntos. Depende de si creen que la magia de Erkenci Kwai aún puede ser revivida. Depende de si están dispuestos a arriesgarse y a enfrentar la presión mediática que inevitablemente acompañaría su reencuentro. Mientras tanto nosotros, los fans, podemos seguir más menos ando, especulando y cruzando los dedos para que este reencuentro se haga realidad. Y por supuesto podemos seguir disfrutando del talento de Demet y Can en sus proyectos individuales, mientras esperamos con ansias la noticia que todos estamos esperando. Podemos ver sus series y películas antiguas, revivir los mejores momentos de Erkenci Kwai, y mantener viva la esperanza de que pronto volveremos a verlos juntos en la pantalla. En resumen, hoy hemos hablado sobre la creciente especulación superíndice 3N en torno a una posible reunión superíndice 3N profesional entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado los rumores, los indicios y los obstáculos que podrían influir en esta decisión superíndice 3N. Y sobre todo hemos compartido nuestra esperanza de ver a esta IQ superíndice 3 Nica pareja junta de nuevo en la pantalla. Hemos repasado su historia, desde el éxito arrollador de Erkenci Kwai hasta sus proyectos individuales, y hemos analizado las posibles razones detrás de su separación y la posibilidad de su reencuentro. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto Copyright Cruendolo. Recuerden que este canal es dedicado a todo lo relacionado con las telenovelas turcas, así que no duden en dejar sus comentarios y sugerencias sobre qué copyright temas les gustaría que abordara en el futuro. Me encanta leer sus opiniones. ¿Qué otros actores y actrices turcas les gustaría que analizara? ¿Qué telenovelas turcas les gustaría que reseñara? Déjenme saber. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles que no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Además de eso, quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales, donde comparto actualizaciones, noticias y curiosidades sobre el mundo de las telenovelas turcas. Pueden encontrarme en insertar nombres de redes sociales AQ. En mis redes sociales encontrarán fotos exclusivas, vídeos detrás de cámaras y sorteos especiales para mis suscriptores. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles nuevamente por su apoyo incondicional. Son ustedes, mis queridos espectadores, los que hacen que este canal sea posible. Gracias por compartir su pasión Superíndice 3N por las telenovelas turcas conmigo. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y que el amor turco siga llenando sus corazones. Sigan soñando con historias de amor apasionantes y personajes inolvidables. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás pronto tengamos noticias emocionantes sobre Demet y Can. Hasta la próxima, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas.